¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Bueno, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos a este servicio del domingo 17 de julio de 2022, a su casa, en Somis Community Church, este ministerio en español. Y bueno, pues mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado desarrollando sobre la depresión, ¿verdad? Cómo Dios nos ayuda a fortalecernos espiritualmente cuando nos sentimos cansados, fatigados. Pero el Señor, mis hermanos, de verdad puso esto en mi corazón en la semana. Y como lo dije en la mañana, en el tiempo de oración, vamos a ocupar, hoy por ejemplo, vamos a participar de la cena del Señor. Hoy vamos a partir el pan, vamos a compartir el vino. Y el Señor ha puesto en mi corazón que los días que tengamos esta celebración, ¿sí?, que conmemoremos la cena del Señor, pues nos enfoquemos un poco más, primero que nada en la oración, a dar gracias, ¿verdad? Más allá de poner nuestras peticiones, sino ocuparnos ese tiempo para dar gracias, como decimos hoy. Pero también en el estudio vamos a ocupar ese día o ese tiempo para aprender un poco más o centralizarnos un poco más en Jesús, en la vida de Jesús, en las virtudes de Jesús, ¿verdad? Porque bueno, obviamente siempre que predicamos la palabra, el tema central es Jesucristo, es nuestro Padre, pero vamos a centralizarnos un poquito más en Él, en su carácter, en sus características, en sus virtudes, ¿verdad? Porque bueno, honestamente, a veces pues lo pasamos por alto. Obviamente estamos conscientes de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero a veces, mis hermanos, descuidamos un poco esa intimidad, descuidamos un poco esa relación. Caemos a veces, seamos honestos, en el conformismo, nos quedamos en un colchón así como diciendo, pues sí, el Señor, yo sé quién es, el Padre me ama y todo eso, pero vamos a ocuparnos a aprender más o a renovar nuestros conocimientos acerca de las características y virtudes de Jesús, para lo cual acompáñenme al Evangelio de Juan, ¿sí? Evangelio de Juan, capítulo 17. Capítulo de Juan 17, versículo 3. Fíjense lo que dice la palabra, ¿listos? Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y esta es la vida eterna. Ojo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Entonces, la vida eterna es esta, que conozcamos a Dios, al Padre, y al Hijo, a Jesucristo, a quien ha enviado. Y en primera de Juan 5:20, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 20, leemos lo siguiente. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, mis hermanos, si la instrucción es de que la vida eterna es llegar a conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque se supone que nosotros estamos viviendo en Él, en Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a aprender un poquito más acerca de Jesús en estos tiempos, cuando celebramos, porque al final de cuentas es un día que hoy lo conmemoramos a Él, lo celebramos, recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a comenzar, mis hermanos, con una pregunta. ¿Tú consideras que la salvación en Jesucristo o la salvación de Jesucristo es una operación o una maniobra de rescate? ¿Qué tal? ¿Consideras que la salvación de Jesucristo es una operación o maniobra de rescate? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque Él nos rescató, Él lo planeó. ¿Sí? Entonces, por supuesto que sí. Ya que, ¿por qué? Porque como seres humanos nos encontrábamos antes de ser cristianos y aún ahora que vivimos en la fe, en los caminos de Dios, nos encontramos en ocasiones en situaciones complicadas,
nos hallamos en dificultades, enfermedades, desiertos, donde llegamos a veces a creer o a pensar que ya no hay esperanza, ¿verdad? Y a veces, seamos honestos, nos sentimos ahogados, como estrangulados, así, a ver, hermana, ahorca al que tienes al lado, para que vean cómo se siente. Cuando estás estrangulado, a veces nos sentimos así, sin aire, sin fuerzas, perdemos el conocimiento por causa del pecado. ¿Sí? Y es ahí, en ese momento, ¿sí?, en nuestras pruebas, en nuestra debilidad, en nuestra aflicción, en la enfermedad, cuando te sientes estrangulado por el pecado, donde necesitamos recibir ayuda. ¿Sí? Nos vemos en la necesidad de ser rescatados o salvados del estrangulamiento del pecado y de nuestra propia voluntad en ocasiones, ¿verdad? Porque a veces las cosas que nos pasan también es debido a nuestras decisiones, a nuestra voluntad, a que hacemos lo que queremos, no lo que Dios quiere. Entonces, pregunta, ¿sí?, ¿con cuánta frecuencia, mi hermano, mi hermana, con cuánta frecuencia reflexionas acerca de la salvación? ¿Sí? ¿Con cuánta frecuencia tú piensas, meditas acerca de la salvación? ¿Por qué? Porque considero, mis hermanos, que en verdad es necesario y es bueno pensar frecuentemente en la salvación, pero no tanto en la salvación eterna, que es importante recordarla, por supuesto, ¿verdad? Es importante mantener ese pensamiento de que a través de Cristo ahora nosotros fuimos redimidos delante del Padre, el Padre perdonó nuestros pecados y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y tenemos vida eterna. Por supuesto que es importante pensar en eso, pero me quiero referir en este momento a la salvación que Cristo, que Jesús nos proporciona cuando nos rescata o nos salva de situaciones complejas, de situaciones difíciles. Porque todos hemos estado en situaciones duras, ¿sí? Necesidades, enfermedades, aflicciones, lo que tú quieras y mandes. Y de todas ellas, Jesús nos ha rescatado. ¿Sí? Entonces hay que pensar con cuánta frecuencia pensamos, meditamos en todas las veces que Cristo nos ha rescatado, nos ha salvado de esas situaciones. Y no solamente ahora que somos cristianos, aun cuando no éramos cristianos, ahora podemos entender que Jesús nos ayudó, que Dios nos ayudó, porque gracias a Él, pues pues aquí estamos. ¿Sí? Estamos vivos, estamos sanos, a lo mejor pasamos por situaciones difíciles, pero aquí estamos. Ahora, como nuevas criaturas, con la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Ya que es precisamente Jesús, es lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Ayudarnos, salvarnos, rescatarnos, que tengamos una perspectiva diferente de la vida, de su amor, de su justicia, de su poder. Y solamente Él es capaz de hacerlo. ¿Sí? Porque solamente Él tiene la forma correcta y adecuada para hacerlo. ¿Y cómo lo hace Cristo? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos rescata? Con amor, con paciencia, con misericordia y con justicia. ¿Sí? Porque todos vemos manifestados cada vez que pasamos por situaciones difíciles, que nos encontramos ahogados en la desesperación, vemos el amor de Dios, vemos la paciencia con la que Cristo, Dios nos trata, vemos esa misericordia y vemos su justicia. ¿Sí? Entonces, Él tiene el poder de perdonar, dice, nuestros pecados y ayudarnos en el momento de la crisis, de la enfermedad, de la aflicción, de la tentación. ¿Sí? Porque ¿cuántos de nosotros no somos tentados todos los días? ¿Sí? Y en todas esas tentaciones podemos ver cómo Cristo nos ayuda, ¿sí? Cómo Cristo nos fortalece, cómo Cristo nos rescata. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos vencer y así ser transformados a su propia imagen. ¿Por qué? Porque al final ese es el propósito del cristiano, ser transformados a la imagen de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, fíjate, escucha esto. Los evangelios, ¿sí?, no nos dan solamente una expectativa para mejorar, ¿sí?, sino que los evangelios, donde habla de Jesús, nos dan la esperanza para ser transformados. No solamente aquí en este libro, no solamente vas a encontrar la forma de ser mejor
mejor padre, mejor esposo, mejor cristiano, no. Sino realmente vas a encontrar una esperanza viva para transformar todo tu ser, tus pensamientos, tus sentimientos, tu alma. ¿Sí? David lo expresó de esta manera. Acompáñame al Salmo 103. Salmo 103. Fíjense cómo David meditaba y reflexionaba en la salvación de Dios, ¿sí? Que lo expresó de esta manera. Dice el versículo 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ven? David pensaba, reflexionaba en la salvación de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, es muy importante, ¿sí?, que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Eso significa de ninguno de cada bien que tú recibes de Dios. ¿Sí? O sea, no nos olvidemos y constantemente reflexionemos o pensemos en esa salvación que Dios nos ha brindado a través de Jesucristo. La salvación en nuestras aflicciones, necesidades, tentaciones, situaciones difíciles, etc. ¿Sí? Como dijo David, ¿por qué? Porque Él es el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo, el que corona de favores, el que sacia de bien tu boca. Por eso no te olvides, dice, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y alaba a Jehová. Amén. Entonces, es importante, pues, mis hermanos, reflexionar frecuentemente en la manera como Cristo nos ha rescatado y de todos los favores que hemos recibido por parte de Dios. Otra pregunta: ¿con cuánta frecuencia reflexionamos, pensamos en el que nos salva? ¿Ah? Porque pensamos también en la salvación, en el rescate, pero ¿qué tanto reflexionamos en el que nos salva? ¿Sí? En el que nos rescata, en el que ejecuta ese rescate. De la misma manera que la pregunta anterior, es muy importante, es necesario, fundamental, pensar frecuentemente en nuestro Salvador. ¿Sí? El precio, ¿sí?, que tenemos, es preciso, que constantemente fortalezcamos nuestros pensamientos, nuestro concepto acerca de Cristo nuestro Salvador. Es fundamental, mis hermanos, que constantemente fortalezcamos el concepto que tienes de Cristo en tu vida. ¿Sí? Es decir, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué representa o qué significa Cristo en tu vida? Pero no lo contestes así de bote pronto, ¿sí? Porque de bote pronto todos vamos a decir, ¿quién es Cristo? Es mi Señor, es mi Salvador, el Todopoderoso, y Él es mi todo, mi Padre, mi Señor, y el centro de mi vida, y todo lo que tú quieras. ¿Sí? Pero eso es responder de bote pronto. ¿Sí? Pero si reflexionamos y pensamos y meditamos bien, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué representa Cristo en tu vida? En verdad, ¿qué significa para ti como cristiano Cristo? ¿Sí? Y si nos atrevemos a responder así, es mi todo, es mi centro, es mi Señor, mi Salvador, el Todopoderoso, entonces, ¿por qué a veces lo dejamos en segundo o tercer plano de nuestra vida? ¿Sí? Entonces, hay que realmente pensar y reflexionar acerca de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque eso, mis hermanos, nos ayudará a, como dije, a fortalecer nuestro concepto que tenemos de Él y aumentará nuestra relación, fortalecerá la relación que tenemos con Cristo. ¿Sí? Aprenderemos a tener siempre en la mente que Cristo es nuestro primer lugar, o que Cristo debe de ser nuestro primer lugar. Y para ayudarnos a fortalecer más aún nuestro concepto sobre Cristo, nuestro Salvador, vamos a ver algunas características o virtudes de Jesús. Por ejemplo, vamos a ver una característica de Cristo. Cristo como el Cordero del Sacrificio. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 5:7.
7. ¿Listos? Dice la palabra. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien, vamos a sacar una buena enseñanza de estos dos versículos, mis hermanos. Para empezar, la frase limpiaos pues, ¿sí?, nos habla de algo de que es necesario actuar con decisión, ¿sí? O sea, dice límpiate pues, es como, a ver, ya, límpiate pues, o mete a bañar. O sea, tienes que hacer algo, tienes que ejecutar una acción, pero con decisión, no titubeando, no así como que quiero y no quiero, no, con decisión. Limpiaos pues, ¿sí? Dice, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Esto, mis hermanos, esta frase, para que seáis nueva masa, expresa o manifiesta el enfoque del creyente, ¿sí? Esto expresa nuestro enfoque hacia lo que debe de corresponder en cuanto a tu posición. Es decir, que tu purificación o tu santidad se debe manifestar de acuerdo a una vida limpia, transparente, pura, lo más transparente que tú puedas llevar tu vida, ¿sí? Para que seáis nueva masa. Habla de tu santificación, ¿sí? Y que de esa santificación la debes de manifestar de una manera, pues, lo más transparente, pura y honesta delante de Dios. Como podemos observar, el apóstol Pablo se refiere para esta lección o para esta exhortación que él da, toma como referencia la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Por una parte, ¿qué era la Pascua? ¿Sí? ¿Qué significaba la Pascua? ¿O qué significa la Pascua? ¿Sí? La Pascua prefiguraba o simbolizaba a Cristo, el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo con su sacrificio, ¿verdad? Eso es lo que simbolizaba la Pascua, ¿sí? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 1:29, Juan el Bautista, ¿cómo se refirió, qué expresó cuando vio venir a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo, ¿no? Gracias a Dios, gloria a Dios. Entonces, la Pascua, la fiesta de la Pascua simbolizaba a Cristo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo a través de su sacrificio. Por otra parte, la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí?, en la cual los israelitas tenían prohibido tener levadura en sus casas durante esa fiesta. ¿Por qué? ¿Qué representa la levadura? ¿Eh? No, pero simbólicamente, ¿qué representa la levadura? El pecado, ¿sí? La levadura, mis hermanos, simboliza el pecado. Entonces, en esta fiesta también simbolizaba la vida de santidad que debería de continuar o de precedir al sacrificio del cordero y al comerlo. Es decir, sacrificaban al cordero, lo comían, y posteriormente tenías que llevar una vida santa, ¿sí? Reflejar una vida lo más pura, lo más limpia delante de Dios, ¿sí? Entonces, la Pascua es símbolo y ejemplo de la obra de Cristo al morir. Por eso Pablo lo ratifica diciendo, ya fue sacrificada por nosotros, dando a entender que eso ya ocurrió una vez por todas y para siempre. Entonces, a ver, nosotros celebramos la Pascua, ¿verdad? O sea, la Pascua, el Cordero de la Pascua es Cristo. Cristo ya fue sacrificado, ¿sí? Nosotros ya lo comimos, es decir, nosotros ya lo aceptamos, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Llevar una vida santa, ¿sí? Llevar una vida santa, ¿sí? Lo más pura, lo más limpia, lo más transparente, lo más honesta delante de Dios. Eso es lo que debemos de manifestar. Eso es no tener levadura en nuestras vidas,
Entonces, tratar de no tener pecado en nuestras vidas. Obviamente, pues, continuamos, gracias a Dios, abogado tenemos, Jesucristo que intercede por nosotros y el Padre nos perdona. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, mis hermanos, para tratar de llevar una vida lo más santa que podamos. ¿Sí? Obviamente va a haber tropiezos, va a haber, ¿cómo se llama? Imprudencias, impaciencias que vamos a cometer, y gracias a Dios, Dios nos va a perdonar si nos arrepentimos, pero la misión o el propósito es que si Cristo es el Cordero de la Pascua, el cual fue sacrificado por nosotros, y nosotros ya lo comimos, lo tomamos, lo tenemos, ahora tenemos que tratar de llevar una vida sin levadura, sin pecado, lo más limpia y pura que tengamos. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura es ejemplo de la vida de santidad del creyente. Esto es algo que debe de ser permanente, todos los días. ¿Sí? Por eso Pablo escribe en el versículo 8, así que celebremos la fiesta. ¿Por qué? Porque como ya dije, el Cordero ya fue sacrificado. ¿Sí? Cristo ya murió, ya ofreció su vida en la cruz por nosotros. Su sangre fue derramada. Nosotros aceptamos el sacrificio, hemos tomado al Cordero, lo hemos aceptado en nuestro corazón. Ahora celebremos la fiesta porque nueva criatura somos. Porque ahora tenemos la esperanza de llevar una vida sin levadura, sin pecado, ¿sí? Fortalecidos. Ahora fíjate bien y analicemos, y aquí viene un poquito la lección de estos versículos. Así como una pizca de levadura, ¿sí? En la casa del israelita significó ser juzgado, de acuerdo a Éxodo 12:15, ahí lo puedes encontrar. El pecado en la vida del creyente significa juicio, ¿sí? Por ello es necesaria la santidad y la disciplina, mis hermanos. Santidad y disciplina. Recuerda esas dos palabras. ¿Sí? Nosotros a veces somos víctimas de nuestras decisiones, víctimas de nuestros pecados, ¿sí? Y obviamente Dios es un Dios justo, sí, perdona nuestros pecados si nos arrepentimos, pero las consecuencias hay que pagarlas. Entonces, mis hermanos, recuerda esto, si a los israelitas, ¿sí? Al pueblo que Dios escogió, ¿sí? Cada vez que pecaban eran juzgados. Ahora nosotros, a un creyente, el pecar también significará juicio. Obviamente Dios nos va a perdonar, pero vamos a tener consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario? La santidad y la disciplina. Ahora, como conclusión a esta exhortación de Pablo, la vemos en el versículo 8, en la cual dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Perdón. 25. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Las características del creyente deben de ser pureza y rectitud. ¿Sí? Son virtudes que deben de ser un alimento en la vida del cristiano, la pureza y la rectitud, y son virtudes que Cristo manifestó, mis hermanos. La pureza de Cristo, la rectitud de Cristo. Por eso Cristo exaltaba estas virtudes, y si nosotros somos hijos de Dios, hemos tomado al Cordero, lo hemos aceptado, Él mora en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios y se supone que somos discípulos de Cristo, nosotros tenemos la obligación de exaltar también estas virtudes, pureza y rectitud. Miren, en 1 de Juan 3, yo se lo leo, 3:5, vean cómo Cristo exaltó estas virtudes. Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. ¿Ven? Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros, ustedes, sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Pero así como si tenemos nuestra esperanza en Él,
tenemos que ser purificados así como Él es puro. ¿Sí? En Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Y vean las características que da de nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, inmaculado, o sea, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Sí? Entonces, vemos cómo Cristo exaltó estas virtudes de pureza y rectitud. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros también tenemos que esforzarnos por exaltar las virtudes. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque el Señor vive en nuestro corazón, porque somos sus discípulos y un discípulo sigue las pisadas de su maestro. ¿Sí? Ahora, Cristo, vamos a ver otra virtud. Cristo como el Redentor. ¿Sí? Acompáñenme a Tito, versículo 2. Tito. Tito, capítulo 2, versículo, vamos a leer del 11 al 14. ¿Lo tienen? ¿Bien? Que, fíjense, dice el 11, Tito 2, 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ya? Entonces, dice aquí en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Es decir, para rescatarnos, para liberarnos, ¿sí? Pero ese rescate, esa liberación, esa salvación, no fue gratis. ¿Ya? Para llevar a cabo esto, se tuvo que pagar un precio. ¿Sí? Para que fuéramos rescatados y liberados, se pagó un precio. En Primera de Pedro, ¿sí? En Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro 1:18, fíjense, le dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ese fue el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra liberación. De acuerdo a Pedro, dice que fue ¿qué? La sangre preciosa de Cristo. Fíjense, me encanta cómo lo expresa Pedro, o sea, ese adjetivo que le pone preciosa, o sea, lo lleva más allá, que no dice con la sangre de Cristo, no, con la sangre preciosa, dándole un valor, ¿sí? A la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al precio que Él tuvo que pagar por nosotros, ¿sí? Y este precio, mis hermanos, fue pagado para redimirnos, dice que, de toda iniquidad, de nuestra vana manera de vivir, ¿sí? Para liberarnos de la culpa y la condenación del pecado, ¿sí? Pero más puntualmente, como dice Pedro, para liberarnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Sí me explico? O sea, nosotros, mis hermanos, vivíamos perdidos, ¿verdad? En nuestra vana manera de vivir, y Cristo nos rescató. Y aún en estos tiempos es lamentable que muchas personas que van a las iglesias y que se hacen llamar cristianos siguen viviendo de la misma manera, de una manera vana, ¿sí? Porque ¿qué entendemos con vivir de una manera vana o llevar un andar mundano? ¿Qué se entiende? ¿Qué podemos entender? Una persona mundana es aficionada a los placeres. Ojo, es aficionada a los placeres, lujos y vanidades del mundo. Como ya dijimos la vez pasada, Dios no está en contra
de que tengamos lujos y comodidades, siempre y cuando Él sea el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Pero una persona que tiene una manera vana de vivir es una persona que realmente es aficionada a los placeres, a los lujos y a las vanidades del mundo. La persona mundana es aquella que no vive, no siente, no habla y no está de acuerdo con la ley y las enseñanzas de Dios, ya que su forma de vivir está unida o está ligada a lo material únicamente, dejando a un lado lo espiritual. Esa es una persona mundana, ¿sí? La que solamente le importa sí mismo, placeres, lujos, vanidades, donde no considera a Dios para nada y su manera de vivir está muy alejada y muy apartada de las enseñanzas de Dios, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, así como se manifiestan las características peculiares del pueblo de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la característica peculiar del pueblo de Dios? Dice, su celo, de acuerdo a Tito, su celo por las buenas obras, ¿sí? De acuerdo a Tito dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿sí? En primera de Pedro, ahí mismo, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces, a ver, mis hermanos, ¿cómo vamos? Si aquí nos dice que nosotros somos su linaje, fuimos escogidos, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque Él apartó un pueblo para Él, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y ya vimos el precio que se tuvo que pagar para que fuéramos adquiridos por Él, ¿sí? Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, para que anuncies las virtudes de Cristo, para que anuncies lo que Cristo ha hecho por ti, por nosotros. ¿Sí? Pero a ver, ¿cómo vamos a anunciar dichas virtudes si a veces a nosotros se nos olvida esas virtudes? ¿Sí? Si a veces de repente no reflexionamos, no pensamos cotidianamente, constantemente, no fortalecemos nuestro concepto acerca de las virtudes de Cristo. ¿Cómo nosotros pues vamos a anunciar esas virtudes si a veces ni nosotros mismos las conocemos a profundidad? ¿Sí me explico? O sea, obviamente amamos a Dios, sí. Respetamos a Cristo, sí. Tratamos de obedecerlo, sí. Pero tenemos que fortalecer nuestros conceptos de las virtudes de Cristo para que nosotros podamos anunciarlas a los demás. Amén. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, por eso es de que vamos a ocupar estos tiempos que nos toque, los días de Santa Cena, para enfocarnos o profundizar más en las virtudes de Cristo. Hoy vimos dos, el Cordero de la Pascua y el Redentor, ¿sí? Y como conclusión, mis hermanos, las buenas obras, estas buenas obras de las cuales habla Tito, ¿verdad? Porque dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él, un pueblo propio, o sea, ya vimos, santo, apartado, adquirido, dice, celoso de buenas obras. Aquí la palabra celoso habla de un anhelo profundo, de un fuego, un deseo intenso de mostrar y de procurar las buenas obras, ¿sí? De hablar de la palabra, de trabajar para Cristo, de procurar expresar el amor de Dios. Entonces, en conclusión, las buenas obras son el fruto del Espíritu, y esto es el sello de que eres propiedad de Dios. ¿Sí? Cuando tú manifiestas los frutos del Espíritu, cuando en ti se ven esos frutos, es porque en verdad estás sellado como propiedad de Dios. ¿Sí? Esto, mis hermanos, son las buenas obras. Que tú des frutos, que tú manifiestes los frutos del Espíritu. Y todos conocemos cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces, esos frutos se deben de manifestar, porque de esa forma tú vas a dar a conocer de que tú realmente eres propiedad de Dios. Que tú
tú realmente fuiste adquirido por Dios, que tú realmente comiste el Cordero de la Pascua, que en tu vida realmente hay muy poca levadura. ¿Por qué? Porque tratas de llevar una vida pura, santa, limpia, honesta, delante de Dios, transparente. ¿Sí? Y entonces renuevas tu concepto de Cristo, renuevas tu idea. ¿Por qué? Porque te la pasas constantemente reflexionando, pensando, meditando en esta palabra, ¿sí? Y el resultado será que tú vas a poder dar a conocer las virtudes de aquel que te llamó de tu vana manera de vivir a la luz admirable. Amén. 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 Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has brindado. Agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, esta palabra que tú has dado. Y ayúdanos, Señor, a entenderla, a pensarla, a reflexionarla, de que es importante, Señor, constantemente estar pensando en ti, constantemente estar recordando lo que tú has hecho por nosotros, Señor, los beneficios que hemos recibido de ti, esa salvación, no solamente la salvación eterna que fue por medio de tu Hijo Jesucristo, sino cada vez, Padre, que tú vienes y nos rescatas del hoyo, que tú nos ayudas, que tú nos libras, Señor, de enfermedad, nos sanas de enfermedades, nos libras de enemigos, nos rescatas, Señor, de la angustia, la depresión, la aflicción. Cada una de esas, Señor, que esté presente en nuestra mente, como dijo David: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios y alaba a Jehová. Entonces, Padre, yo te pido, Señor, que tengamos un corazón entendido, un corazón sincero, humilde delante de ti, para que constantemente estemos reflexionando en esto, en tu salvación, en tu rescate, en tu provisión, y también, Señor, sobre todo, estemos constantemente renovando nuestro concepto acerca de nuestro Salvador. Que podamos, Señor, en verdad, ser dignos de anunciar tus virtudes. Gracias, Padre, porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y nos trajiste a la luz, a esa luz que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual nosotros hemos aceptado, hemos recibido, hemos comido, y ahora nos corresponde llevar una vida sin levadura, sin pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas y nos des la sabiduría para poder distinguir el pecado, las tentaciones. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y aprovechamos también para pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, tomamos un tiempo para pedirte perdón. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo, la cual fue derramada en la cruz. Perdónanos, Señor, para que podamos, Padre, tomar la cena dignamente, para que podamos participar del pan y del vino, Señor, dignamente. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por rescatarnos. Gracias por salvarnos, Señor Jesús. Y en tu nombre le pedimos al Padre que nos ayude y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y amén.